Buenos días, profesora. A continuación le presentaremos el parcial de psicometría conformado por mi compañera Ingrid Anitza Gómez Sierra y quien les habla Stephanie Ginette Román Ramírez. Introducción. A continuación se le presentará al lector un manual que está dividido en varias secciones donde explica el procedimiento que se tuvo para la realización del test de ansiedad en jóvenes adultos universitarios. En la primera sesión se centrará en las características generales y en la construcción de una ficha técnica donde se especifica el procedimiento, los materiales, los autores, el tiempo de la prueba y el tipo de administración. En la segunda sesión también se tendrá en cuenta la descripción de la población, la descripción de la prueba y los elementos teóricos en los que está basada la teoría. También se encontrarán dos tablas en las cuales se explicarán la estructuración de la prueba. En la tercera y última sección se encontrarán las instrucciones de la prueba, en el cual el lector tendrá en cuenta a la hora de realizar dicha prueba y las normas de correcciones que servirán como guía para evaluar y corregir dicha prueba. Ficha técnica. En la ficha técnica se encontrará el título, que es Test de ansiedad en jóvenes estudiantes, los autores que son Ingrid Anitza Gómez Sierra y Stephanie Ginette Román Ramírez. La administración se hará a estudiantes entre los 19 años y 25 años de edad, de forma individual. La duración para realizar el test es aproximadamente de 30 minutos y la significación es la medición de ansiedad en jóvenes estudiantes dentro de los parámetros fisiológicos y psicológicos. Descripción de la población. Este test se aplicará a los estudiantes entre los 19 y 25 años de edad que se encuentran en la etapa de joven adulto según la OMS, por lo que estos normalmente se encuentran en universidades y asimismo estos estudiantes son aquellos que trabajan para suplir gran parte de sus necesidades. Ya que este se comprende en la etapa universitaria, este test se caracteriza por tener ítems que se relacionan con situaciones de la vida cotidiana de las universidades. El objetivo de esta prueba es medir el grado de ansiedad que se presenta en cada uno de ellos y a su vez identificar los factores que influyen a la hora de presentarse dicho trastorno. Modelos teóricos. Elementos teóricos. En los elementos teóricos tenemos 4 teorías muy importantes, que son la teoría del psicoanálisis, la teoría interpersonal, la teoría cognitiva y la teoría conductual. Teoría del psicoanálisis. Según Freud, afirmaba que la ansiedad era un conflicto mental, era una transformación tóxica de nuestras energías. Freud dividió la ansiedad en 3 partes: ansiedad neurótica, ansiedad moral y ansiedad realista. Teoría interpersonal. Sullivan afirmaba que la ansiedad era el miedo a lo desconocido que se sufría en los primeros meses del desarrollo y era un miedo a los objetos no definidos. Teoría conductista. La teoría conductista afirmaba que la ansiedad era el resultado de un proceso condicionado en el cual la persona aprendía erróneamente a asociar estímulos que al principio eran neutros con eventos traumáticos. Teoría cognitivista. La teoría cognitivista asume que la ansiedad es un conjunto de cogniciones patológicas en donde el individuo las etiqueta mentalmente como vividas y las asume como un estilo determinado. Estructura de la prueba. Estructura de la prueba. Esta consta de 10 factores que se dividen entre lo fisiológico y lo psicológico. En ellos está la falta de concentración, los mareos, las conductas o hábitos nerviosas, sudoración, impulsividad, palpitaciones, impaciencia, náuseas, malestar general e inseguridad. Cada uno de estos factores cuenta con 3 ítems cada uno, lo que da un total de 30 preguntas para la formulación del test. Y estos factores cuentan con un 10% cada uno para un 100% en total de la prueba. Normas de corrección. Las normas para la corrección y puntuación de la prueba. Entonces, en esta se realizará la calificación de cada reactivo, que contará con un valor de 1 si la persona está totalmente en desacuerdo y 5 si está totalmente de acuerdo. Una vez obtenidos los resultados, se pasarán a la hoja de calificaciones para su sumatoria con el objetivo de medir el nivel de ansiedad que presentan en los estudiantes, los cuales están divididos en 3 niveles:
que son no presentarse de 0% a un 33.3%, tendencia ansiógena que va desde un 33.4% a un 66.6%, e individuo ansiógeno con un porcentaje de un 66.7% a un 100%. Propuesta de validez. En este caso hemos optado por la validez de constructo, y tal como su definición lo dice, se entiende como la medida en que el test refleja la teoría psicológica a partir de la que se ha construido y permite interpretar las puntuaciones dándoles un significado teórico. Aquí se proponen dos preguntas, las cuales son: ¿mide realmente el test la variable que intenta medir y existe en realidad dicha variable? Asimismo, dentro de la teoría que hemos utilizado al momento de medir la ansiedad en los estudiantes universitarios, se ha tomado en cuenta las variables tanto observables como psicológicas propuestas por la OMS. Con eso podemos decir que, si bien el test no es el constructo en sí, las manifestaciones de múltiples indicadores apoyan la evidencia dada en la puntuación del test. En el momento de realizar el procedimiento se toman en cuenta los siguientes pasos, que son la correlación con las otras medidas del constructo, es decir, la correlación con otro test que también mide el mismo constructo, previamente ya validado, y se realiza una matriz de multimétodo multirrasco de Campbell y Fiske. Esta matriz multimétodo multirrasco tiene como objetivo medir tres tipos de correlación. Estos son el coeficiente de fiabilidad, validez convergente y validez discriminante. En cuanto al coeficiente de fiabilidad, hace referencia al mismo constructo medido con el mismo método. Se propone el método diagonal. Por el contrario, el de validez convergente, donde se busca medir el mismo constructo, sin embargo con un método distinto. Aquí, según la teoría, estas correlaciones deberían ser altas y significativas, debido a que se entiende que tendrían que tener una relación tanto por el primer método de medición como en el segundo, ya que se está midiendo lo mismo. Y por último, la validez discriminante, donde la correlación entre distintos rasgos con el mismo método debe ser de una menor fiabilidad y validez convergente. En este caso sería dividir los factores tanto físicos como psicológicos y realizar un método de medición. Ahora pasaremos a hablar sobre la propuesta de validez. En este caso hemos optado por la validez de constructo, y tal como su definición lo dice, se entiende como la medida en que el test refleja la teoría psicológica a partir de la que se ha construido y permite interpretar las puntuaciones dándoles un significado teórico. Aquí se proponen dos preguntas, las cuales son: ¿mide realmente el test la variable que intenta medir y existe en realidad dicha variable? Asimismo, dentro de la teoría que hemos utilizado al momento de medir la ansiedad en los estudiantes universitarios, se ha tomado en cuenta las variables tanto observables como psicológicas propuestas por la OMS. Con eso podemos decir que, si bien el test no es el constructo en sí, las manifestaciones de múltiples indicadores apoyan la evidencia dada en la puntuación del test. En el momento de realizar el procedimiento se toman en cuenta los siguientes pasos, que son la correlación con las otras medidas del constructo, es decir, la correlación con otro test que también mide el mismo constructo, previamente ya validado, y se realiza una matriz de multimétodo multirrasco de Campbell y Fiske. Esta matriz multimétodo multirrasco tiene como objetivo medir tres tipos de correlación. Estos son el coeficiente de fiabilidad, validez convergente y validez discriminante. En cuanto al coeficiente de fiabilidad, hace referencia al mismo constructo medido con el mismo método. Se propone el método diagonal. Por el contrario, el de validez convergente, donde se busca medir el mismo constructo, sin embargo con un método distinto. Aquí, según la teoría, estas correlaciones deberían ser altas y significativas, debido a que se entiende que tendrían que tener
una relación tanto por el primer método de medición como en el segundo, ya que se está midiendo lo mismo. Y por último, la validez discriminante, donde la correlación entre distintos rasgos con el mismo método debe ser de una menor fiabilidad y validez convergente. En este caso sería dividir los factores tanto físicos como psicológicos y realizar un método de medición. Luego se realizaría el análisis factorial, que por su parte tiene como objetivo explicar un conjunto de variables observables mediante un número menos de variables latentes y no observables denominadas factores. En este caso se utilizaría el análisis factorial confirmatorio, ya que se tiene una hipótesis sobre el número de disminuciones y la forma en la que se agrupan los ítems, y con ello se pueden reportar un índice de ajuste que nos ayude a decidir si dicha estructura se reproducen los datos. Aquí se permitirá saber si el ítem está relacionado o no con la variable. Luego se realizaría el análisis factorial, que por su parte tiene como objetivo explicar un conjunto de variables observables mediante un número menos de variables latentes y no observables denominadas factores. En este caso se utilizaría el análisis factorial confirmatorio, ya que se tiene una hipótesis sobre el número de disminuciones y la forma en la que se agrupan los ítems, y con ello se pueden reportar un índice de ajuste que nos ayude a decidir si dicha estructura se reproducen los datos. Aquí se permitirá saber si el ítem está relacionado o no con la variable. Confiabilidad. Para el tema de confiabilidad decidimos escoger la teoría de la homogeneidad. ¿Qué nos dice esta teoría? La homogeneidad es aquella que nos permite tener una correlación entre ítems. También nos dice que si hay una correlación positiva entre ítems, esta prueba será homogénea. La correlación mínima que se debe tener en cuenta para realizar este procedimiento es de 0,7. ¿Por qué escogimos este tema? Es importante que cada prueba deba tener una relación entre ítems. Esto quiere decir que a mayor correlación positiva de cada ítem, tendrá más confiabilidad en la prueba, y esto nos permite que la prueba sea exitosa a la hora de realizarse y obtener los resultados que deseamos tener. Otra ventaja por la cual escogimos homogeneidad es que homogeneidad tiene una parte que es mitades divididas, es decir, esta nos permite hacer una relación haciendo una división entre los ítems. Luego de hacer esta división, se hace un análisis de cada ítem y allí se establece cuáles ítems deben ir en la prueba y cuáles deberían eliminarse. Para realizar ese procedimiento, homogeneidad tiene 3 subtemas muy importantes, que son mitades divididas de Spearman-Brown, mitades divididas de Rulon y mitades divididas de Goodman. Podemos realizar cualquiera de estos 3 procedimientos y el resultado nos deberá dar igual.